El Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral de Panamá, el Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales y la Fundación Konrad Adenauer, Oficina de Panamá, presentan Historia de las Elecciones, un podcast que pretende abarcar la fascinante memoria de los procesos electorales en Panamá. La historia colonial panameña, desde principios del siglo XVI, se caracterizó por constantes forcejeos entre grupos rivales que se disputaban el poder. Un ejemplo temprano fue la fundación de Santa María la Antigua del Darién en 1510, donde fueron elegidos Vasco Núñez de Balboa y Martín Zamudio como alcaldes ordinarios, luego de desplazar a las autoridades designadas por la corona, solo para ser a su vez removidos por un nuevo representante real, al llegar Pedro Arias de Ávila en 1514. Mientras se fundaban nuevas ciudades en el Nuevo Mundo, España estableció inicialmente los cabildos como entidad para el autogobierno de sus habitantes, aunque poco después la corona los intervendría designando a sus miembros directamente o vendiendo los cargos para limitar el poder local. Mucho de esto cambiará a inicios del siglo XIX. Se producirán importantes sucesos como la invasión napoleónica a la península ibérica, la captura del rey Fernando VII en 1808 y el establecimiento de juntas de gobierno para coordinar la defensa común a ambos lados del Atlántico. Nuevas instituciones influidas por las revoluciones, especialmente la francesa de 1789, surgirán y para integrarlas será frecuente el uso de las elecciones. A continuación, escucharemos a Salvador Sánchez González, director ejecutivo del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral. ¿Qué tal todos y todas que están escuchando por primera vez este podcast que se inaugura gracias a la colaboración de la Fundación Konrad Adenauer del Tribunal Electoral a través de un Instituto de Estudios Democráticos y del Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales CIHAC-AIP? Efectivamente, este podcast pretende abordar el tema de las elecciones y con clave histórica, refiriéndose a toda la larga tradición de nuestro país en el ejercicio de esa forma de seleccionar los liderazgos y particularmente yendo tan atrás como el periodo español, porque aun y cuando nosotros no nos imaginamos que durante el periodo de Unión en España se realizaban elecciones, sí lo hacían, por lo menos en un periodo ya al final del mandato de los españoles sobre el territorio del Istmo. Y para explorar todos esos vericuetos es justamente que contamos hoy con la doctora Marixa Lazo y que nos alegra mucho de tenerla aquí porque efectivamente conoce muy bien el periodo y tendrá muchas cosas interesantes que contarnos al respecto. La doctora Marixa Lazo es historiadora del CIHAC-AIP e investigadora distinguida del Sistema Nacional de Investigación. Es la autora de los libros Mitos de la Armonía Racial y Erased, The Untold Story of the Panama Canal, que obtuvo el premio Friedrich Katz de Historia de América Latina y el Caribe y el premio William M. Llogrand de Relaciones entre América Latina y los Estados Unidos. También ha escrito capítulos de varios libros y artículos académicos para prestigiosas revistas científicas internacionales. Doctora Lazo, ¿qué nos cuenta sobre ese periodo tan interesante de la historia panameña? Sí, muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarlos a todos. Mira, ese momento fue fundamental, es un momento emocionante. ¿Por qué? Porque allí se sientan las bases de conceptos claves para la historia de la democracia y de las elecciones panameñas. Conceptos tan claves como la soberanía popular o la ciudadanía, ¿no? El ciudadano, la ciudadana. ¿Y por qué ese momento es clave? ¿Por qué años como 1808, 1810, 1812 van a ser tan importantes para la historia de las elecciones en Panamá? Para entender eso tenemos que ir al mundo y entender lo que estaba pasando en el mundo en ese momento. Hay un señor que probablemente ustedes han escuchado, Napoleón Bonaparte, que estaba conquistando toda Europa. Y parte de esa conquista fue la conquista de España, la invasión a España en 1808. ¿Y qué pasó en ese momento? El rey de España, que era el soberano en ese momento, se vuelve un prisionero de Napoleón. ¿Quién pone a otra persona, a un Bonaparte, José Bonaparte, en el trono español? Pero los españoles no aceptaron eso y empezaron a rebelarse en contra de este rey y a jurarle lealtad
al rey prisionero, Fernando VII. Pero esto puede sonar muy así, pero ahí surge una pregunta importantísima que es, si el rey está prisionero y el rey que está en el trono no lo aceptas, ¿quién gobierna? Entonces las ciudades empezaron a remontarse a leyes muy tradicionales del antiguo régimen. El antiguo régimen son las monarquías, que decía que la soberanía volvía al pueblo. Y eso quiere decir a las ciudades. Y allí empezó un proceso de llevar a muchos cambios en las Américas y fue realmente el origen, la chispa que desató las guerras de independencia. Pero volvamos a Panamá. Después de unos escarceos, termina siendo para Panamá la oportunidad de mandar un diputado a las Cortes de Cádiz. Ese diputado es José Joaquín Ortiz y Gálvez. Es una persona que va a ser seleccionada por el Ayuntamiento de Panamá, que se entiende que es la cabecera de toda la comunidad que supone el Istmo de Panamá. Y el procedimiento llama la atención de salida, porque para nosotros no reviste el procedimiento de sorteo una presencia muy notable en la forma contemporánea en que entendemos los procesos electorales. Y sin embargo, en este caso el ayuntamiento parte de 14 candidatos, elige 3 que le parece que son, según las reglas de selección, que le parecen los más competentes, y luego hace un sorteo que le permite entonces a José Joaquín Ortiz ser el diputado por Panamá ante las Cortes de Cádiz. Decreto de 14 de febrero de 1810 del Consejo de Regencia. Instrucciones para las elecciones por América y Asia. Vendrán a tener parte en la representación nacional de las Cortes Extraordinarias del Reino diputados de los virreinatos en Nueva España, Perú, Santa Fe y Buenos Aires, y de las capitanías generales de Puerto Rico, Cuba, Santo Domingo, Guatemala, provincias internas, Venezuela, Chile y Filipinas. Estos diputados serán uno por cada capital cabeza de partido de estas diferentes provincias. Su elección se hará por el ayuntamiento de cada capital, nombrándose primero 3 individuos naturales de la provincia, dotados de probidad, talento e instrucción y exentos de toda nota, y sorteándose después uno de los 3, el que salga a primera suerte será diputado. Ortiz era hijo de Manuel Ortiz Arguete, un peninsular, y Josefa Manuela de Gálvez, hija del Istmo de Panamá. Nació el 20 de agosto de 1774 y emigró a la península para estudiar Derecho, donde se graduó en Madrid. En España ocupó cargos de importancia, como el de alcalde del crimen de la Audiencia de Barcelona, lo que equivaldría hoy a ser magistrado de un alto tribunal penal, y experimentó el encarcelamiento a manos de los franceses como represión política, al resistirse a jurar lealtad a las autoridades napoleónicas después del encarcelamiento del rey Fernando VII. ¡Orden en la sala! ¡Orden en la sala! Tiene la palabra el diputado por el Istmo de Panamá, señor Ortiz y Gálvez. Señor, bastantes pruebas me parece que he dado desde que tengo el honor de hallarme en el seno de vuestra majestad, de que no estoy dominado por el espíritu de provincialismo, sino por el bien general de la monarquía. Pero este mismo bien general me mueve a unir mis reclamaciones a la de los señores preopinantes de ultramar, cuando se trata de establecer allí las diputaciones provinciales en beneficio de la de Panamá, a quien tengo el honor de representar. Señor, la provincia de Panamá está por su situación local casi separada del reino de Santa Fe, porque estando los indios darianes y otras castas de por medio, es necesario ir por mar hasta Cartagena y de allí por el río de la Magdalena, con muchos riesgos y crecidos gastos, para llegar a la capital donde debe residir la Diputación Provincial, según el plan que se está discutiendo. En efecto, en la dramatización que acabamos de escuchar, José Joaquín Ortiz y Gálvez, quien es el constituyente por Panamá,
alza su voz para defender los intereses del Istmo. Y con esa intención también debe decirse que el Cabildo de la Ciudad de Panamá le había hecho llegar algunas instrucciones, pero él, por su propio conocimiento, por su propia formación y su propia experiencia como jurista de alto perfil que era, también intervino en otros debates en los que esa experiencia y esa formación le permitía hacer contribuciones valiosas. En ese momento en Panamá y en el Reino de España se decide, bueno, vamos a hacer una constitución. Una constitución que es la Constitución de Cádiz, que va a regir a todo el Imperio Español y va a determinar las reglas. Y en esa constitución va a pasar algo muy especial, que la soberanía va a pasar del rey, que era el soberano, al pueblo español, que es el soberano, ¿no? Ese va a ser el gran cambio. Y en ese cambio surge la pregunta, bueno, si el soberano es el pueblo español y no el rey, ¿quiénes son los españoles? Y bueno, la respuesta fue, son todos los que sean libres. No todos son españoles, los que sean libres. Y eso es muy interesante porque eso incluye indígenas, personas afrodescendientes, blancos, todos, pero excluye a los no libres. Por supuesto, la esclavitud era una limitación terrible a los ejercicios de cualquier tipo de derecho. Constitución Española de 1812, artículo 5. Son españoles, primero, todos los hombres libres, nacidos y avecindados en los dominios de las Españas y los hijos de estos. Segundo, los extranjeros que hayan obtenido de las Cortes cartas de naturaleza. Tercero, los que sin ella lleven 10 años de vecindad ganada según la ley en cualquier pueblo de la monarquía. Cuarto, los libertos, desde que adquieran la libertad en las Españas. Además, la Constitución, además de definir quiénes eran los españoles, también definía la categoría de ciudadanos, que era diferente a la de los españoles. Los ciudadanos eran los que tenían los derechos políticos de elegir, es decir, de votar y de ser elegidos. Entonces, los ciudadanos no eran los mismos que los españoles. Los ciudadanos era una categoría que excluía a más personas. En ese caso, hubo un gran debate, muy importante en las Cortes de Cádiz, porque dependiendo de quién se incluyera o excluyera, los americanos podían tener la mayoría en el Parlamento o los españoles lo tendrían. Y eso lo tenían muy claro tanto los diputados americanos como los españoles. Los españoles decían que debía incluirse todos los que descendieran de América o España. Eso incluía a los españoles, a los criollos descendientes de españoles, a los indígenas, pero excluía a los descendientes de África y a cualquiera que tuviera alguna mezcla con algún descendiente de África. Constitución Española de 1812, artículo 18. Son ciudadanos aquellos españoles que por ambas líneas traen su origen de los dominios españoles de ambos hemisferios y están avecindados en cualquier pueblo de los mismos dominios. Los americanos se opusieron a esa medida, querían incluirlos porque sabían muy bien que había un grandísimo porcentaje de la población americana que tenía descendencia de África. Entonces iban a ser muchísimos menos los representados y su número en el Congreso iba a ser muchísimo menor. Al final, los españoles ganan el debate y la Constitución de Cádiz va a excluir a todos los descendientes de África. Y esa exclusión se va a convertir en una bandera del campo patriota en las guerras de independencia de las Américas. En Panamá, que era realista, al igual que en otras regiones realistas, se tuvo que implementar la Constitución de Cádiz, que excluía a los descendientes de África. Pero en un país como Panamá, donde había un grandísimo porcentaje de población que tenía alguna descendencia de África, las cosas funcionaron de otra manera. Y al igual que en otras partes de América, en la práctica se ignoró la Constitución de Cádiz y muchísimas, como veremos más adelante, muchísimas más personas ejercieron el derecho a votar de lo que decía la Constitución de Cádiz. Hay que tener presente que una vez promulgada la nueva Constitución, que es firmada por Ortiz y Gálvez como constituyente, se deben aplicar las normas adoptadas en ella y algunas de esas normas se refieren a la elección de los diputados que van a funcionar como legisladores ordinarios. Para eso,
les tocaría a los panameños luego elegir a un nuevo diputado. Y en ese caso, ese diputado ordinario, el primer diputado ordinario que se elige utilizando las reglas de la Constitución de 1812, es Juan José Cabarcas. Él es nacido en la zona de Cartagena, pero se traslada a Panamá y es una figura muy querida por el Cabildo particularmente. Tiene muchos lazos con la comunidad a la que sirve y al punto que se le elige para representar a Panamá en un proceso electoral que tiene unas reglas complicadas, debe decirse. Son incluso más complicadas que las que se utilizaron para elegir al diputado a las Cortes Constituyentes. Involucran 3 grados. Imagínense ustedes que en esas elecciones tienen que elegirse electores a nivel de parroquia, luego electores a nivel de partido, que es una unidad también territorial del periodo, y posteriormente los electores de partido finalmente se integran eligen a los electores del conjunto de la provincia, entendida como tal, así en este momento a la totalidad del Istmo de Panamá. Ahora bien, volviendo a lo de Cabarcas, efectivamente, hubo gente que no le gustó que se eligiera a Cabarcas. Cuéntanos, Marixa, ¿cómo fue eso? Bueno, a mí como historiadora un poco me interesa más que el conflicto con Cabarcas, es que ese juicio, esa disputa sobre si fue elegido legítimamente o no, nos hace entender el día a día de las elecciones en ese momento, ¿no? Entonces, la colonia estaba, los que existíamos en este país se registraban en los registros parroquiales, no había registro civil. Todo se registraba en la parroquia. Y la parroquia, pues, tenía todas las personas, ¿no? Y sí anotaban el color de la persona. Pero si uno hubiera seguido la Constitución, hubiera tenido que hacer un registro de ciudadanos. Y excluir de ahí a todos los que tenían sangre africana. Pues eso no se hizo. Las condiciones locales, ni siquiera el virrey lo quiso hacer. Las condiciones locales no daban para esa exclusión. Entonces, y esto es muy importante porque a menudo cuando nosotros pensamos en esas elecciones del pasado, pensamos que eran muy, muy excluyentes, que nadie participaba. Y por eso es importante recordar, por ejemplo, la participación de alguien como Ponciano Ayarza, que participó como elector, ¿no? Originario de África, por elector del partido de Portobelo, es decir, y otro por elector parroquiano del pueblo de La Chorrera, a José Joaquín Meléndez. No solo, dice el texto histórico, el documento, del mismo origen africano, sino hijo de esclava que era su madre. Entonces tenemos participando como electores personas, pues incluso hijos de esclavas. Eso es muy importante porque nos habla de una gran participación popular. Pero ¿por qué alguien como el virrey, no se le preguntó al virrey, pero tú por qué dejaste que estas personas que son almas, pero no ciudadanos, ¿no? Otra distinción bien interesante, ¿no? Entre las personas que tienen derechos, digamos, religiosos, civiles, y los ciudadanos, ¿no? En esa época, ¿quién tenía derecho a escoger y a determinar el poder? Porque la ciudadanía al final, el derecho político es decidir quién manda, ¿no? Y eso entonces estaba en discusión. Pero el virrey se le pregunta, ¿por qué permitió una participación tan amplia? Y él responde que no quería dar sentimientos a nadie, porque a todos los estimaba, apreciaba y amaba. Pero detrás de esa frase tan política había algo muy importante en juego que va a ser muy importante en las guerras de independencias. Ya en ese contexto el virrey estaba aquí porque lo habían sacado de Bogotá, porque ya las guerras de independencia en Colombia estaban votando las autoridades españolas y ganando cada vez más lugar los independentistas, los patriotas. Y sabían que su habilidad o capacidad de permanecer en el poder dependía del apoyo de las mayorías, apoyo político, militar. Entonces, que ese tipo de exclusión en el territorio americano no funcionaba muy bien. Y el virrey tenía esa claridad, entendió eso. Eso es lo que uno puede leer de ahí y lo van a entender los ejércitos también, tanto realistas como patriotas, ¿no? Que este apoyo va a ser importante. Y por eso esas disputas de la ciudadanía son disputas no solo teóricas, sino muy reales en un momento de cambio a través de conflictos militares.
Este y los próximos episodios de esta serie podcast serán conducidos por Salvador Sánchez González, director del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden que pueden encontrarnos en Spotify y otras plataformas. Los esperamos muy pronto en nuestro próximo episodio.